Hola, les saluda a su amigo Gerard Shospa y esta vez voy a resolver el examen muestra UNAM 2018 para ingreso a nivel medio superior. Recuerden que estaré procediendo como si lo estuviera resolviendo en un tiempo real, todos los 128 reactivos. La intención de este video es que puedas conocer diferentes estrategias de selección de la respuesta correcta, por lo que en los diferentes reactivos e incisos no voy a profundizar en la explicación del tema. Sin embargo, trataré de darte herramientas de cómo enfrentar un examen opción múltiple para concluirlo en tiempo y forma. Comenzamos con habilidad matemática. Reactivo número 1. ¿Cuál es el siguiente número de la asociación 1, 9, 25, 49? Y el que sigue. Lo que veo primeramente es que el número 1, el primer término resulta ser el cuadrado de 1 precisamente. El 9, que es el término segundo de la asociación, resulta ser el cuadrado de 3. 25, que es el tercero de los términos, el tercer término de la serie, es el cuadrado de 5. Y el cuarto término, que es 49, pues resulta ser el cuadrado de 7. Por lo que veo que se trata de cuadrados, esperaría un cuadrado para el quinto término. Y veo que las bases van aumentando de 2 en 2 a partir de 1. Por lo que al aumentar 2 a 7 resulta 9. Y el cuadrado de 9 es 81. Por lo tanto, el término que sigue en la sucesión es 81 y se trata del inciso A. Reactivo 2. Los dos números que completan correctamente la sucesión de 5 enteros 5 décimas negativo a 3 negativo aumenta la cantidad en 2 enteros 5 décimas. De 3 negativo a 5 décimas negativo aumenta la cantidad otra vez en 2 enteros 5 décimas precisamente. Recuerden que cada valor positivo elimina a cada unidad negativa correspondiente. Lo mismo aquí, 2 enteros 5 décimas. Entonces esperaríamos que estuviera aumentando a 2 enteros 5 décimas. 2 enteros y 2 enteros 5 décimas nos da 4 enteros 5 décimas. Así que ya sabemos que el inciso A es falso, el D también es falso y ahora solamente tenemos 2. Al aumentar en 2 enteros 5 décimas, una vez más, lo que nos resulta son 7 enteros. Por lo tanto, la verdadera es el inciso B. Reactivo número 3. ¿Cuál es el término que continúa en la siguiente serie? De 8 para 12 son 4 más. De 12 para 14 son 2 más. De 14 para 18 son 4 más. De 18 para 20 son 2 más. Y así que ahora es 4 más. Entonces el número es 24, es el inciso A. Número 4. Encuentra los dos términos que continúan en la serie. Entonces tenemos 2, 11, 12, 14, 72, 17 y lo que veo es, bueno, primero de 2 a 11 son 9, luego de 11 a 12 es 1, de 12 a 4 son 2 más y no veo secuencia, así que lo voy a tomar alternado. Voy a relacionar 2 con 12 y luego 12 con 72, es decir, alternadamente. Así vamos saltando uno. De 2 para 12, lo que tengo es que son 6 veces más. De 12 para 72 son 6 veces, es el sextuple, se está multiplicado por 6. Y aquí esperaría que también estuviera multiplicado por 6. 6 veces 2 son 12, 2 llevamos una. 6 veces 7 son 42 y una 43. Así que se trata del 432, el primero de los términos. No lo tengo en B, 432 no lo tengo en C,
Así que ahora ya nada más me quedan esas dos opciones. Reviso el 11 con 14, cómo va la secuencia. Entonces de 11 para 14 son 3 más. De 14 para 17 son 3 más. Entonces pues, esperaría que fueran 3 más. 17 y 3 son 20. Y ahora ya solamente me queda el inciso A. Esa es la respuesta correcta. Vamos a la número 5. ¿Cuál figura sigue en la sucesión? Bueno, vamos a ver. Tengo puntos en secuencia. Voy a enfocarme en el cuadro que tiene 2 puntos. Veo que van de arriba. Ese que es como si estuvieran en una diagonal de arriba a la izquierda hacia el centro. Se lleva esta dirección. Así la voy a tomar. Para la siguiente, ahora es de arriba a la derecha hacia el centro. Pero vean cómo va girando en el sentido de las manecillas del reloj, de casilla en casilla. Otra vez, de la derecha de abajo hacia el centro. Y lo mismo para la siguiente. Siempre moviéndose una casilla en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, si ya quedó aquí abajo, ahora toca otra vez que quede esos 2 puntos hacia el centro, en diagonal. Entonces nos quedaría así. El inciso A no lo tiene, entonces es falso. El inciso B tampoco lo tiene, entonces este es falso. El C tampoco lo tiene, este es falso. D si lo tiene, habría que asegurarme solamente si ese es verdadero, habría que asegurarme si el resto cumple la secuencia. Entonces esta vez tendremos el 3 a la derecha, luego a la izquierda, y ahora lo que está pasando que se está moviendo antihorario. El 3 le tocaría aquí arriba ahora, es aquí, lado derecho. Y donde marcamos nosotros también aparece aquí lado derecho. Así que, pues sí, ya la dejamos como la D. 6. El número de mosaicos blancos que tendrá la quinta figura de la siguiente sucesión es... Y lo que vemos es que son cuadrados grandes que tienen cuadros blancos en la esquina y la parte central está blanca también. Para la primera de las figuras, solamente hay uno en el interior, o un cuadrado de dimensión 1 por lado, y 4 a la esquina, tenemos 5. Tengo aquí ahora un cuadrado de 2 por 2, o sea, tengo 4 cuadrados, y 4 de las esquinas son 8. Aquí tengo un cuadrado de 3 por 3 que me da 9, y 4 de las esquinas son 13. Aquí tengo un cuadrado de 4 por 4 que son 16, y 4 de las esquinas 20. Así que esperaría para la quinta figura un cuadrado en el interior que mida lo mismo que el número de figura corresponde. Así que 5 de 5 son 25 y 4 de las esquinas 29. Así que debemos tener 29 cuadros blancos. Y eso está en el inciso C. Esa es la respuesta correcta. Vamos al siguiente. Elige las figuras que continúan en esta serie. A ver, vamos a ver. Pues todos son cuadrados, un par de cuadrados. En las opciones todas me presentan eso. Tengo una vertical que corta por la mitad en la primera figura. En la segunda vuelvo a tener vertical, perdón, línea que corta por la mitad primero, en diagonal, de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Voy a centrarme en esa primero. Y después, esta diagonal ahora está girando en sentido antihorario. Se lleva este giro. Esta primero giró en este sentido, hacia la diagonal. Y de la diagonal vuelve a girar ahora hacia la parte media. Es decir, está haciendo giros de 45 grados.
Luego vuelve a girar hacia acá, nos quedaría en esta posición, vuelve a girar, quedaría en vertical y hace un giro de 45 grados y me llevaría a la siguiente posición, lo voy a hacer aquí, me quedaría así. Para la que le sigue, eso no aparece en B, entonces en A, perdón, A es falsa. En B sí aparece, podría ser. En C no aparece, C es falsa. En D aparece, pero no en la posición de la diagonal que corresponde, así que D es falsa. Pues la respuesta única sería la B. Además sí corresponde porque después de diagonal es horizontal o vertical, y es vertical, vertical, sigue horizontal y sí corresponde. Y la otra, pues el otro segmento ya sería irrelevante, pues ya que tenemos la respuesta correcta, la idea es ganar tiempo. Vamos con la 8. Selecciona la imagen que continúe en la serie de abajo. Entonces veo triángulos, así que todas deben ser triángulo, no gano nada, todas son triángulo. Lo que veo es que todos tienen una base horizontal en la parte baja, así que la posición pues ya la conozco, es horizontal. Ahora vamos a ver qué tiene de diferente los triángulos. Pues tienen un ángulo marcado en oscuro, por un lado, y por otro tienen círculos que alternan de tono. Blanco, negro, entonces toca blanco. Por lo tanto, la A es falsa, la B podría ser, la C podría ser y la D es falsa. Así que ahora solamente vamos a ir a la B o a la C. Depende ahora del ángulo marcado en triángulo negro. Vamos a ver qué está pasando con ese triángulo. Para eso voy a nombrar a este vértice 1, el de la izquierda 2 y el de la derecha 3. Y lo que veo es que el triángulo empieza a hacer un giro, para mí, así yo lo voy a ver, que es antihorario. De manera que el 2 quedaría aquí, este para mí es el 3 y este es el 1. Y lo que veo es que la parte negra pasó del ángulo 1 hacia el 2. Luego vuelve a hacer un pequeño giro antihorario, de manera que este sigue siendo para mí 2, este es 3 y ahora este es 1. Así que la parte negra pasó del ángulo 2 hacia el 3. Vuelve a hacer un pequeño giro antihorario, quedaría aquí este 2, este es 3 y este es 1. Y ahora pasó de 3 hacia 1, es decir, también la parte oscura está haciendo dentro del triángulo un giro antihorario. Así que si estaba en 3, ahora le corresponde a 1. Por lo tanto, al hacer otra vez giro antihorario, debe quedar la parte oscura en 2. Es decir, hacia la derecha, abajo a la derecha. Y eso ocurre en C. Entonces, esta es la verdadera. Ya terminamos. Vamos al siguiente. 9. ¿Cuál es el volumen de la siguiente figura si el ancho y la altura de cada bloque miden 1 unidad y de largo 2? Así que este es 1 unidad y de este largo mide 2. Por lo que entonces, ese bloque, si quiero, puedo visualizarlo con un volumen de 2 unidades cuadradas, un solo bloque. Entonces, un bloque equivale a 2 unidades cuadradas. 2 unidades cúbicas, perdón. Unidades cúbicas. Y me piden el volumen. Recuerden que volumen es el número de cubos del mismo tamaño que hay en el interior de un cuerpo geométrico. Así que eso es lo que me están preguntando. ¿Cuántos cubos del mismo tamaño tengo aquí? Voy a contarlos por columnas, por pilas, de izquierda a derecha. Voy a ir en ese sentido. Y voy a contarlos de adelante hacia atrás. Por pilas, comenzando de izquierda a derecha, dije. Comenzamos aquí. Entonces, de frente tenemos 4 y 4 de atrás son 8. Entonces, aquí son 8. Vamos a poner un poco más grueso el color.
la línea. En la siguiente pila tengo 3 de frente y 3 de atrás, son 6. Siguiente pila, 2 de frente y 1 atrás, son 3. Siguiente pila, tengo 1 al frente y 1 atrás, son 2. Siguiente pila, 2 enfrente y esta parte alcanza a mostrarme que son 2 atrás. Entonces son 4. 1, 2, 3 para la siguiente pila y 3 de atrás son 6. Y la última de aquí de frente son 4 y 3 de atrás son 7. Ahora nada más hay que sumarlos. Entonces 6 y 4 me da 10. 7 y 3 me da 10. 8 y 2 son 10. Ahí llevo 3 veces 10 son 30 y 6, 36. Pero 36 bloques. Tengo 36 bloques. Cada bloque tiene un volumen de 2. Así que duplicamos. Esto me da 2 veces 36 son 72 unidades cúbicas. El volumen es de 72 unidades cúbicas y aparece en el inciso A. Esa es la respuesta correcta. Vamos al reactivo número 10. ¿Cuál de las siguientes figuras construye este cubo? Entonces, vamos a revisar el cubo. Veo que tengo una especie de copa de helado, 3 bolas de helados, así yo lo alcanzo a entender. Y la parte de arriba de las 3 copas de helado da hacia la cara, que tiene para mí, esto lo veo como si fuera un panqué, un pan. Que la base de abajo del pan da hacia la parte superior del el recipiente con las 3 bolitas de helado. Y la parte derecha del pan da hacia esta figura que tiene dos como gotitas que están brincando hacia arriba y las gotitas dan hacia la parte derecha del panque. Vamos a ir revisando figura por figura, viendo que estas 3 condiciones se cumplan. La parte derecha de esta copa con bolitas de helado da hacia la izquierda de esta figura. Entonces, así es como vamos a controlarlo. Entonces, si hacemos el doblez, esta arista coincide con esta arista y la parte derecha del panqué va a dar hacia la parte de arriba del helado. Y eso no es lo que debe ocurrir, así que sabemos que el inciso A es falso. Esta no debe ser la respuesta correcta. Aquí la parte de arriba del panqué debe dar hacia la parte de arriba del recipiente con sus 3 bolas de helado debe dar hacia la parte baja del panqué. Y no es así, así que la B también es falsa. Esta es falsa. La C, la parte de arriba de la copa de helado, al armar el cubo, esta arista coincide con esta arista y me daría que la parte izquierda del panqué da hacia la parte de arriba del helado. Y esa también es falsa porque no es la de la izquierda, sino es la parte baja. Ahora ya la esperanza sería la última, la D. Creo que hay otra, sí, no, nada más hasta ahí la D. La parte de arriba de la copa de las 3 bolas de helados da hacia la parte baja. Al hacer el doblez estas aristas coinciden. Y la parte de la derecha del panqué, que está ligeramente inclinado hacia la derecha, da hacia la parte de arriba de las gotitas, y está bien. Y la derecha de la copa de las 3 bolitas de helado, sí da hacia la izquierda de esta figura, así que sí, efectivamente es la D. Sin embargo, si habíamos eliminado las otras, evidentemente era esa, pero solamente estamos asegurándonos. Vamos con la 11. Pues la 11 dice, ¿cuál de las figuras corresponde a la siguiente después de ser girada a 180 grados? Entonces, cuando hablamos de giros, se sugiere identificar la figura y nombrar diferentes caras. Por ejemplo, para mí, esta cara que está aquí es la cara A.
que yo, como lo voy a rotar 180 grados, lo voy a nombrar de manera invertida. Esta es la cara A mayúscula. Y veo que hacia el fondo, yo lo percibo así, son 3 cubos pegados por una de sus caras laterales por la mitad, haciendo una especie de escalera. Entonces, para mí es el cubo B y este es el C. Y el D está hacia nosotros, hacia el frente. Así. Y este al rotarlo, si lo roto 180 grados en el sentido de las manecillas del reloj, A va a quedar hacia la derecha. Este debería ser A. B formaría escalera, pero ahora hacia la izquierda, de tal manera que aquí este debería ser B y esta debería ser C. Y ya debe estar en la parte baja de B, hacia nosotros, y hacia su derecha va a dar A. Entonces sí queda bien, es precisamente el inciso A la correcta. Ahí ya terminamos. Vamos a la siguiente. 12. ¿Cuántos cuadrados pueden observarse en la siguiente figura? En este caso, yo sugiero que tomemos de los más pequeños a los más grandes. Entonces, los que están formados de un solo cuadrado pequeño. Entonces, esos son los cuadrados. De una sola pieza, 1, 2, 3, 3 veces 3 son 9. Tenemos 9 cuadrados en total. Entonces, los totales. Ahora, si hago cuadrados de 2 por 2, por ejemplo, como este, aquí está 1. Si lo desplazo, un lugar a la derecha, aquí me quedaría el otro. Llevo 2. Si bajo, aquí quedaría el otro, 3. Si lo desplazo a la izquierda, 4. Entonces, de cuadrados de 2 por 2 tengo 4. De 3 por 3, pues ya solamente es el más grande y es uno solo. Y ya no se pueden formar más. Al hacer nuestra suma nos dan 14. Es el inciso C, la respuesta correcta. 13. La suma de un número con el triple de otro es 18. Y la diferencia del primero con el doble del segundo es 8. ¿Cuáles son esos números? Entonces, quieren que sume un número, que lo voy a llamar n, con el triple de otro, que lo voy a llamar m. Dicen que esta suma debe ser 18. La diferencia, que es el resultado de la sustracción, vamos a restar, del primero, que le llame n, menos el doble del segundo, que le llame m. Quieren que esto sea 8. Ahora lo que puedo hacer, una forma rápida, es restar. A la primera ecuación le resto la segunda. Entonces, a la hora de restar, recuerden que cambia siempre los signos de los términos. Entonces, como voy a restar aquí, este me queda en menos, este queda en más y este queda en menos. Ahora mi suma algebraica, miembro a miembro. Sumo el primer número y resto el primero, me da 0, ya no es necesario ponerlo. Sumo 3 veces el segundo más 2 veces el segundo, me da 5 veces el segundo número. Igual a, sumo 18, resto 8, me da 10. Recuerden que cada valor que suma hace 0 a cada unidad que resta. Y 5 veces, ¿qué número me da 10? Pues solamente 2, así que el segundo es 2. Ahora nada más es encontrar el primero. Por lo tanto, como las únicas dos opciones que tienen a 2 es la B y la C, ya la D ya no sirve y la A ya no sirve. Si el valor M es 2, entonces aquí en esta ecuación M es reemplazado por 2. Y 3 veces 2 son 6. ¿Cuánto le debo agregar a 6 para que sea 18? Pues 12. Así que el otro número debe ser 12. Es 12 y 2. Es el inciso B, la respuesta correcta. Vámonos al 14. Recuerden dar pausa para intentarlo ustedes primero y posteriormente ver cómo se planteó y resolvió el ejercicio. Ejercicio 14. Una empresa necesita 2.500 focos. En una tienda compran 2/5 partes y en otra 2/10 partes.
¿Cuántos focos ha comprado la empresa? Primero 2 de 5 partes iguales. Si 2.500 lo divido en 5 partes iguales y luego tomo 2 de ellas, ese serían 2/5 de 2.500. Entonces, la quinta parte de 2.500 pues son 500. Y luego duplicamos 500, me da 1.000. Entonces, la primera vez compraron 1.000 focos. Ahora nada más vamos a ver cuántos compraron la segunda vez. 2 décimas partes. La décima de 2.500 son 250. Y el doble son 500. Así que la primera vez 1.000 y la segunda 500. Eso nos da 1.500. Eso es el inciso B. Ya terminamos. Vamos con el 15. ¿Cuántos mosaicos blancos se necesitan para 5 mosaicos negros? Entonces, tengo uno negro y 4 blancos. Aquí tengo 2 negros y otra vez cada negro tiene 4 blancos, entonces me da 8. Lo que estoy viendo es que tengo el cuádruple de blancos que de negros. Entonces aquí tengo 3 negros, el cuádruple de 3 son 12 y ellos quieren para 5 negros. Así que para 5 negros, el cuádruple de 5 son 20. Entonces vamos a tener 20 blancos. Entonces es el inciso C. Necesito 20 blancos para 5 mosaicos negros. El número que falta es... Y lo que vemos aquí es lo siguiente. Lo visualizo por renglón. Tengo 9, 13 y 4, pero mi mente me dice ya de forma directa, por experiencia, que 9 sumado con 4 son 3. Para el segundo renglón, 20 más 8 son 18. Y para el siguiente, pues los de las orillas me darían el del medio, que es lo que ocurrió en los otros dos renglones. Así que 35 más 16, 6 y 5 son 11, termina en 1, el único que termina en 1 es el inciso A. Sin embargo, terminamos la suma, 30 y 10, 40, y la que llevo 50. Entonces 51 esa es la respuesta correcta, 16 es la correcta. Vamos con biología. Unidad estructural y funcional de los seres vivos. Esa es la célula. Entonces es el inciso A. Ese es por definición nada más. 18. Promueve el cambio de las especies según la teoría de la evolución propuesta por Darwin. La teoría es la de la selección natural, donde sobrevive el más apto. Esa es. Entonces simplemente también conocer la teoría y así sabemos la respuesta. 19. Conciliar el crecimiento económico de la población con la renovabilidad y permanencia de los recursos naturales, tanto en la actualidad como a futuro. Es una medida del crecimiento político, no, falso. Desarrollo sustentable, sí, esa es la definición. Desarrollo sustentable. 20. La manipulación de genes en la obtención de transgénicos es un producto de la interacción de ciencia, sí, es verdadero. Conocimiento empírico, eso es falso. No nada más se necesitaría la ciencia, sino necesitaríamos la herramienta de tecnología necesaria, así que eso lo cumple la B. Tanto la ciencia como la tecnología son necesarias. Esa es la verdadera. 21. La fotosíntesis es un proceso metabólico importante porque genera oxígeno y glucosa. Efectivamente, eso es verdad. En la fotosíntesis se genera oxígeno y también glucosa. Así que eso es verdadero. No genera dióxido de carbono, eso es falso. Y pues ya, si tengo falso con lo que sea va a ser falso, aunque glucosa es verdadero. Entonces esta es falsa.
Produce dióxido de carbono falso, puesto que lo toma, no es que lo produzca. Y produce adenosín trifosfato para otras estructuras celulares. Pues eso es en la respiración, así que ya. De todos modos ya tenemos la respuesta correcta, solamente marqué así, pero recuerden que vamos contra tiempo. Una vez que la tenga segura, no es necesario revisar las demás. Así lo vamos a hacer en el resto de los reactivos. 22. Proceso que abarca dos momentos: el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono, y la transformación de glucosa en energía química de adenosín trifosfato. Pues es el proceso de respiración. Es la respuesta correcta. 23. Respiración aerobia. La respiración aerobia se realiza en el organelo celular llamado, y la respuesta es mitocondria. Él es el responsable de la respiración celular. 24. Alimentos como carne y leche aportan a nuestra dieta principalmente, y de entre todas las opciones, la única que tiene proteínas es y esa es la fuente, eso es uno de los aportes que tiene la carne y la leche. Vamos a la 25. Tipo de reproducción biológica cuyo propósito es la reproducción de individuos diferentes al progenitor. Pues simplemente recordemos cómo nosotros, como humanos, no somos idénticos a nuestro progenitor. Somos distintos de papá, mamá y entre hermanos también. Así que por lo tanto es la reproducción sexual. 26. Los anticonceptivos que presentan mayor porcentaje de eficacia que entonces, anticonceptivos físicos que los hormonales, eso es falso. Naturales, los anticonceptivos naturales, mayor porcentaje de eficacia, eso es falso. En naturales hay mayor probabilidad de embarazo. Los anticonceptivos químicos presentan mayor porcentaje de eficacia que los naturales. Esa es la verdadera. Los químicos son más eficaces que los naturales. 27. Tipo de agentes que producen el SIDA. Pues es el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Entonces, es virus. Esa es la respuesta correcta. 28. El color de ojos, de pelo y de la piel son caracteres genéticos que forman parte de él, y los que se pueden observar a simple vista, los que tienen que ver con el físico, se llama fenotipo. Esa es la respuesta correcta. 29. Español, identifica el siguiente tipo de ficha. Paso Fernando del, ese es nombre de un autor. Noticias del Imperio, ese es un título. Diana, esa es una editorial. México, lugar donde se editó, y el año de edición. Así que esto corresponde a un libro. Y Biblos hace referencia al libro. Entonces es una ficha bibliográfica. Vamos al 30. Y dice así: en el siguiente párrafo, ¿qué recurso se ha empleado predominantemente a fin de desarrollar el tema? Hay quienes son adictos a una persona o adictos a la sensación que les producen ciertos patrones destructivos en una relación. Tengo una amiga que siempre se queja de que los hombres la utilizan o maltratan, pero solo elige involucrarse en relaciones conflictivas, triángulos amorosos, hombres celosos, casados, psicóticos, vejestorios. Otra más siente que siempre, literalmente, siempre y en todo momento, tiene que estar enamorada. A eso también se le llama síndrome de Madame Bovary. Y ellos no están exentos de sentir una pulsión por el amor romántico. Y muchas veces estoico, sin sentido y sin posibilidad de dar frutos en la vida real. Solo que lo suyo recibe el nombre de síndrome de caballero andante. Carla Covarrubias Molina, las nuevas adicciones. Entonces, paráfrasis, no, porque no se está dando con propias palabras lo que se entendió respecto de un tema, sino se está haciendo un planteamiento personal, no respecto de algún otro tema específico. Así que paráfrasis no es, esta es falsa. Explicación
no da justificación de por qué ocurre. Y ejemplificación, pues recordemos que dice claramente que dice, tengo una amiga, y nos hace la referencia respecto de su amiga, nos pone, lo pone de ejemplo, entonces es ejemplificación la respuesta correcta. Vamos al siguiente reactivo, 31. Identifica la frase nominal con concordancia de género y número. Recuerden que tenemos frases nominales y verbales. Las verbales deben tener la acción, el verbo, y las nominales presiden del mismo. Así que donde no tengamos verbo, ahí vamos a eliminar las que tengan verbo y las que no, pues de ahí decidiremos cuál sea la correcta. La casa está, pues aquí hay verbo. Entonces, en medio de un río y un bosque. Así que como tiene verbo, esta es falsa. Tenemos que ir hoy mismo a la oficina. Tenemos el verbo tener, aquí está. Así que por lo tanto esta es falsa. Esta es falsa. La Universidad Nacional es una de las mejores del mundo. Aquí está el verbo. Así que esta es falsa. Íbamos a ciegas por el camino. Íbamos. Aquí está el verbo. Así que esta es falsa. Por lo tanto, aquí hubo algún error, ¿verdad? Porque las frases nominales pues no deben de tener verbo. La opción nos marca que es la C y la única manera que lo fuera es que a la hora de redactar careciera de verbo y eso puede ser si esto es reemplazado por una coma. La Universidad Nacional, una de las mejores del mundo, y después ya sigues con la idea. Aquí debería ser coma y la idea seguiría o habría que terminarla aquí. Por lo tanto, este no corresponde, este está falso. Entonces nos vamos al siguiente reactivo, al ejercicio número 32, ¿de acuerdo? Esta vez lo vamos a resolver juntos. Entonces, 32, lee el siguiente texto. Esta tú ya la recordarás porque lo estuviste trabajando. Entonces, pues tú vas a tener la respuesta correcta más rápido. Si tienes duda, pues ya más me dices y la vamos revisando. Vamos a abrir más el texto para que se lea mejor. Si gustas leer, puedes hacerlo, nada me dices. Al instante se oyó un gran estallido. Y ante el asombro de todos, Unami comenzó a recoger la cuerda hasta hacerla desaparecer en el cielo. Después de eso, el hombre invitó a los demás a probar los frutos que le habían dado. Primero la gente no quiso tomarlos, temiendo que fueran venenosos. Luego todo el mundo tomó un poco. Juan Manuel de Prada, el hombre que quiso conocer a la luna. Las palabras subrayadas son nexos que, entonces está subrayada después, primero, luego. Entonces son nexos que tienen un significado concesivo o introducen ideas y argumentos o relacionan temporalmente los enunciados. Como dice después, primero, luego, entonces lo que están haciendo es relacionar temporalmente los enunciados. ¿Estás de acuerdo? Primero, después, luego, etc. Entonces, es correcto. Lee el siguiente texto. A Ptolomeo se le conoce como el último gran astrónomo de la antigüedad. Y aunque su figura resulta indispensable para entender el desarrollo de las ciencias, poco se sabe de su vida privada o de sus orígenes. Nació en Ptolemaida Hermina alrededor del año 85, pero hay algunos historiadores que sitúan su nacimiento en el año 100. Ptolomeo y la escuela de Alejandría en conocer la ciencia. Las palabras subrayadas son nexos que introducen ideas, vamos a revisar, pero y aunque. Cuando dices pero y aunque, estás pretendiendo dar una justificación, ¿recuerdas? O una argumentación. Así que no introduce ideas, sino es algo que es adverso o contrario. Dice, son nexos con relación temporal, que hablan en relación con el tiempo, pues no, ¿verdad? Con significado de sucesión o encadenan argumentos, y como están pretendiendo dar una justificación, un argumento, entonces es exactamente esa es la verdad. 34. Se emplea con la finalidad de separar ideas que están relacionadas entre sí, además de sumar elementos gramaticales diversos como palabras, frases y oraciones. Entonces, ¿qué usamos ahí?
para separar ideas que están relacionadas entre sí, además de sumar elementos gramaticales diversos como palabras, frases, oraciones. Punto y aparte, punto y coma, dos puntos o la coma. Y se trata de separar ideas y palabras como frases, oraciones, es la... Si recuerdas qué, o lo has olvidado. Es la coma, sí. Es la coma para separar ideas que están relacionadas entre sí. Porque recuerda que punto y aparte es que vas a introducir quizá una nueva idea, ¿no? De hecho, sí, pues que ya terminaste la idea, por cierto, punto y aparte, ¿no? Punto y coma eh, no está relacionada tan directamente la idea, es una pausa mayor. Y dos puntos, esa no se utiliza para separar ideas, los dos puntos, así que es la coma, ¿de acuerdo? Pausa breve, recuerda. Y 35 se utiliza para introducir una definición o concepto, antes de escribir una cita textual, después del vocativo y antes de iniciar una enumeración. Y esos son los dos puntos. Vas a dar un concepto, una definición, dos puntos. Escribes la palabra, lo que vas a definir, o las palabras, y a continuación ya el concepto, después de los dos puntos. 36. ¿Cuál es la idea principal del siguiente párrafo? Un otoño, muchos años atrás, cuando más olían las rosas y mayor sombra daban las acacias, un microbio muy conocido atacó, rudo y voraz, a Ramón Camomila, la furia matrimonial. Entonces, dice, ¿cuál es la idea principal del siguiente párrafo? Un otoño, muchos años atrás. No, ¿verdad? Esto es falso, eso no es la idea principal. Cuando más olían las rosas. No, tampoco. ¿Y mayor sombra daban las acacias? No, entonces es que a Ramón Camomila lo atacó la furia matrimonial. Qué tristeza, ¿no? Luego, 37. Las palabras cuya función sintáctica es modificar a los núcleos verbal y nominal. Entonces, para modificar el verbo son el adverbio, ¿recuerdas? Y nominal, el sustantivo, pues esos son los adjetivos. Entonces, son adverbios y adjetivos. Aquí sí dice adverbios, esto es verdadera, pero verbos eso es falso. Adjetivos es verdadero, pero sustantivos es falso. Sustantivos es falso y verbos también. Entonces, es adjetivos y adverbios, es el inciso de la verdadera. 36. Señala la opción en la que el copretérito describe una situación de fondo. Entonces, recuerda que el copretérito es terminación a bahía y nos habla acerca de una acción que se realizaba cuando otra se presentó. ¿De acuerdo? Entonces, dice, el teatro estaba, este está bien en copretérito, lleno. El público aplaudió a los actores. Entonces, la situación habla acerca de hace referencia al lugar, ajá, sí, al lugar donde se está, donde ocurrió algo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió cuando el teatro estaba lleno, que el público aplaudió? Entonces, en este precisamente están introduciendo, están describiendo una situación de fondo. 39. En la noticia periodística predomina la función referencial. ¿Por qué? Intenta polemizar. Esa no es la función referencial. Intentar polemizar, eso es falso. Quiere llamar la atención, eso no, de eso no se trata, o sea, no es el objetivo de la función referencial, llamar la atención. Busca producir un efecto de objetividad, es verdadero, tiene que decir las cosas tal como se presentaron. Los hechos, narra hechos, ¿recuerdas? Así que eso es lo correcto, ser objetivo. No subjetivo, no dar formas de pensar o puntos de vista.
40. Señala el eslogan que pretende lograr un cambio de actitud. La marca Nike distingue. Ese no hace referencia a un cambio de actitud, ¿verdad? Entonces es falsa. Esta, la chispa de la vida, pues tampoco no pretende dar hacer un cambio de actitud. Mezclar alcohol y gasolina mata. Si esta es la actitud, es que cuando conduzcas, no lo hagas en estado de ebriedad, ¿verdad? ¿Por qué conducir? Por conducir un auto, una motocicleta, porque hace referencia a la gasolina. Entonces, el cambio de actitud es este. No maneje ebrio. Vámonos al 41. Química. Propiedades físicas de los gases. Difusibilidad y volumen propio. Bueno, para empezar, los gases no tienen volumen propio porque estos se expanden en el recipiente, en todo un recipiente, ¿no? O en todo el lugar donde estos se encuentran. Así, y no tienen volumen propio. Volumen definido, pues no, es falso. Y además maleabilidad es de los metales, ¿no? Es con los que puede hacer láminas. Entonces es falso también además. Volumen y forma indefinida, sí, es verdad. Entonces es forma indefinida y volumen también. 42. La condensación del vapor de agua es un fenómeno físico. ¿Por qué? ¿Por qué la condensación de vapor de agua es físico? Porque solamente es un cambio de estado. ¿Y dónde dice eso? Solo se modifica la temperatura. No, porque puede modificarse la temperatura y ser químico, si hay combustión, por ejemplo. Entonces eso no nos lo garantiza. Cambia su estructura del agua, no cambia porque sigue siendo dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, entonces no cambia. Lo que cambia es su estado físico. Propiedades que permiten identificar a las sustancias. Entonces la temperatura de fusión sí, es verdadera, ¿no? No todas las sustancias funden a la misma temperatura, si es que estas tienen la posibilidad de hacer fusión. Entonces, volumen, el volumen no, puede ser que tengas mucho y tengas poco y no sepas si es oro o es agua. Entonces, el volumen no te indica, no te permite identificar, este es falso. Así que verdadero con falso es falso. La densidad es verdadera. Por la densidad puedes darte una idea de o identificar qué sustancia puede ser. Pero como este volumen es falso, ya no. El volumen, como ya dijimos que es falso, el inciso B pues ya no puede ser. ¿Cierto? La densidad es verdadera, la solubilidad también te permite identificar, la temperatura de ebullición también, así que ya cumplió todas, entonces es verdadera. Si cierta cantidad de agua pasa del estado sólido al estado líquido, permanece constante el valor de... Sí, la masa, exactamente. La masa es la que permanece constante. Si cierta cantidad de agua pasa del estado sólido al líquido, sí es correcto. Ajá. La densidad, bueno, ya dijimos. Se llama que a la sustancia formada por dos o más componentes en la cual estos conservan sus propiedades originales. Entonces, si sus compuestos lo conservan, entonces es una mezcla. ¿Viste? Los elementos de los grupos son metales. Aquí le quitaron el hidrógeno. Está bien, todos estos son metales alcalinos. Entonces, 1A son metales alcalinos. 2A son metales alcalinoterrios. Pero ambos son metales y eso aparece en el inciso A. Ya terminamos. ¿Sí? Hay que saberse el resto, al menos su clasificación, pero ahorita como estamos contratiempo, simulando una situación real, vamos a seguir avanzando, ¿de acuerdo? 47. Si un elemento posee dos electrones de valencia y se une con otro elemento, tiende a... Entonces, si solo tiene dos electrones de valencia, tengo un elemento con solo dos, pues recuerda la regla del octeto, ¿cierto? Para completar 8 requiere más energía.
le faltan 6 para querer tomar 6 que para desprenderse de esos 2. Así que por lo tanto, lo que va a buscar es cederlos, ¿no? O perderlos, no ganarlos. Entonces ganar es falso, aceptar es falso, perder 2, sí, perder 2 y por lo tanto es un metal, ¿verdad? ¿Sí está bien o no? No, pero no, eso es falso. Porque si tiene 2, acuérdate, ¿en dónde estaría? 8, los que están en 8 adelante, 8A, tienen ya sus ocho electrones de valencia. Entonces ellos ya están completos. 7 electrones, le faltaría solamente tener uno. Entonces acuérdense, estos son no metales, ¿cierto? Ah, pero me están diciendo que posee 2 electrones de valencia. Si tiene solo 2, entonces se encontrarían 2 átomos, es un metal alcalino-térreo. Entonces es un metal, pierde 2 y es un metal. Entonces esta es la verdadera. 48. Estamos haciendo una simulación en tiempo real. No estamos profundizando en los temas, solamente identificando por estrategias la respuesta correcta. Estamos grabando para después subirlo a YouTube. 48. En el enlace químico participan fuerzas eléctricas. Son fuerzas eléctricas las que mantienen unidas a los átomos. 49. ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas cumple con la ley de la conservación de la masa? Pues debemos tener la misma cantidad de átomos en los reactivos que en los productos. Así que vamos a revisar aquí. Inciso A. Azufre, en los reactivos pues tengo 1, ¿verdad? Y en los productos pues también. Entonces el azufre va bien. Oxígeno 2 y 2 de acá son 4 y acá 3. Así que por causa del oxígeno, la A está falsa. Vamos acá, hidrógeno. Es la D. Es la D, ¿verdad? Sí, porque aquí hay 2, aquí hay 2. Aquí el hidrógeno aquí va bien. Pero el oxígeno ya falló porque aquí hay 2 y aquí hay 1, entonces ese es falso. Aquí en la C, el carbono, tienes 1 en los reactivos, sí, y 1 en los productos. El carbono no hay problema. Pero oxígenos aquí hay 2 y 1, 3, mientras que aquí hay 2, falso. Por lo tanto, tiene que ser la D. Vámonos a la siguiente. 50. La ecuación que indica la reacción del hidrógeno con el cloro. Entonces, el cloro, aquí hay 2 de hidrógeno. ¿Qué dice? Y 2 de cloro. Te da 2 de hidrógeno con 2 de cloro. Pues sí, ¿no? Además, cloro no es con mayúscula, esta está falsa. Pues no es Cl mayúscula. Ambas. Y esa tampoco, Cl mayúscula no es. Y además aquí hay 2 hidrógenos y aquí hay 1, o sea, ni siquiera cumple con esa parte. La única que cumple es la A, esa es la verdadera. Vámonos con la 51. Las bases se caracterizan por su sensación resbalosa, esa es la verdadera. Sí. Son procesos de óxido-reducción. La evaporación del agua, eso no es óxido-reducción. Porque es un cambio de estado, entonces es falsa. Ya la demás no nos interesa revisarla para ganar tiempo. La oxidación de la manzana, esa es verdadera. La corrosión del clavo es verdadera. Y la combustión de la vela, entonces en todas... Y la vela reduce. Ajá. Ya está. Historia. La literatura del humanismo europeo tuvo repercusiones en la cultura y el arte, provocando el inicio de una nueva época conocida como... Y aquí es donde tenemos que controlarlo. Recordemos que el Renacimiento, bueno, el humanismo es siglo XIV y XV, ¿cierto? Siglo XIV y XV. ¿Es el modernismo? Ahora, no, te voy a decir por qué. Recuérdate que el modernismo es del siglo XIX al XX, entonces hay mucho de diferencia y no corresponde. Ah, no, aparte dice que el arte. Entonces está falsa. ¿No? Romanticismo, el romanticismo, recuerda que lo ubicamos entre el siglo XIX también aproximadamente. Siglo XIX.
El barroco, ese lo ubicamos entre el 16 y 18. 16. Entonces está el Renacimiento. Ay, entre el 16 y 18. Y el Renacimiento ese lo ubicamos en 15 y 16. Entonces es Renacimiento la respuesta correcta. Sí, esa es la verdadera. ¿Por qué no Son llegó falsas a- y esas son falsas. Ya no debe tardar. Ah, no, yo creo que ya no llegó porque ya son más de las Sí, 8. porque ella siempre llega a Ah, no, quedó que le dije que se vinieran a las 9. 54. Características del Estado absolutista. Concentración del poder verdadero. Entonces tiene que tener a la 1. Entonces, esta ya no es, ni esta tampoco. Ahora, ¿Qué dice? características del Estado absolutista. Ahora, mercado unificado, burocratismo, ejército propio. Ejército propio estamos seguros. Así que ya esta ya murió y nos queda esta. Es mercado unificado, concentración de poder y ejército propio. 55. País que se independizó en el siglo XIX y se inspiró en la Revolución Francesa. México. Es México. 56. El desarrollo de las ciudades se presenta conjuntamente con el de, que es una clase social vinculada al comercio y la reproducción de la riqueza, y es precisamente la burguesía. Ajá. Acontecimiento trascendental que cambió el curso de la Primera Guerra Mundial. Toma de Bulgaria, no, eso es falso. Salida de Austria-Hungría de la guerra, no. En realidad es la entrada de Estados Unidos a la guerra. Esa es la verdadera. 58. La guerra del Golfo Pérsico en Irak y una coalición internacional liderada por Estados Unidos surgió del interés de controlar ¿qué? En esa zona del planeta. ¿Qué dice? El grafito, el petróleo, la plata o el oro. El petróleo. El petróleo. Entonces la respuesta es el petróleo. Dígale. 59. Fue el medio de mayor relevancia para mantener el poder ideológico de la Iglesia novohispana. ¿Qué dice? El Tribunal de la Acordada, el Santo Oficio de la Inquisición verdadero. Es esa. La producción de qué fue determinante para la economía de la Nueva España. ¿La qué? Vamos a esperar que acabe el ruido. La producción de metales. Los metales en la Nueva España fue clave. En el siglo XIX, las reclamaciones monetarias de ciudadanos extranjeros afectados por las guerras civiles de México dieron origen a conflictos internacionales como la guerra con Estados Unidos de América, no. Ay, Es la primera intervención francesa. ¿Recuerdas? Guerra de los pasteles. 62. Relaciona las leyes liberales rápido. con los problemas que se proponían resolver. Ley Juárez sobre los tribunales especiales. ¿Qué dice? Ley Juárez sobre los tribunales especiales. Relaciona las leyes liberales con los problemas que se proponían resolver. Leyes. Ley Juárez sobre los tribunales especiales. Ley orgánica del registro civil sobre el estado civil de las personas. Ley Lerdo sobre la desamortización de los bienes de la iglesia. Y ley de libertad de cultos. Ahora vamos a los problemas. La falta de pago de impuestos por los bienes concentrados por la iglesia, Creo que, gracias a los préstamos, A ver, donaciones ¿cuál y diezmos. creo que esa es la 2. Ah, no, Es la 3, ¿verdad? Entonces 3A. ¿Dónde tenemos 3A? En esta. Entonces supuestamente debería de ser así. Vamos a ver si coincide bien. 1C. Ley Juárez sobre los tribunales especiales, los privilegios de militares y clérigos que no podían ser juzgados. ¿Sí es esa? Sí, entonces ya la tenemos bien. Entonces 1C, verdadera. ¿Ya quedó?
Autor representativo del modernismo literario en México. Entonces, ya me es la Manuel sé. Gutiérrez Nájera. Ah, Ese es el autor. Recuerda que también está sí. Amado Nervo, Luis González Urbina, Salvador Díaz Miró, entre otros, ¿no? Y ya. 64. Privatizar empresas, limitar el gasto social y romper con barreras proteccionistas son características del modelo económico denominado prote- proteccionismo social, desarrollo estabilizador, sustitución de importaciones o neoliberalismo económico. Y la respuesta es neoliberalismo económico. Matemáticas. ¿Cuál es el resultado de? Dice que reste 2 y sume el triple de 4. Entonces, no voy a sumar hasta que sepa cuánto es el triple de 4. Son 12. Vamos aquí a quitar menos. Quitar menos es sumar más. 5 veces 8 son 40. Ahora, si quito los que son positivos son 52 menos 2, 50. Entonces, 50 es la respuesta correcta. ¿A cuál de los siguientes números es equivalente el número racional 5 mitades? 7 cuartos, no. Porque si duplicas el 2 te da 4, duplicaría 5 te da 10. Esta es falsa. 10. El doble de 5 son 10 y el doble de 2 son 4. Esta es falsa. 10, 4. En esta, si triplicas el 5 da 15 y el triple de 2, 6. Esta es verdadera. Porque las veces que aumenta uno debe aumentar el otro. 67. Agrega paréntesis para indicar el orden correcto de las operaciones en la siguiente expresión. En este caso, primero dividimos, sacas la raíz y también acá multiplicamos. Entonces, esta está incorrecta, esta está falsa. Esta está falsa. Y en la C, sí, la C. Estamos correctos. 66. Si Juan tiene X años de edad, Luis la tercera parte de Juan, Isaac el doble de Luis y Pedro el cuádruple de Juan, ¿cuántos sopan las edades de los cuatro? A ver, Entonces, Juan tiene X, ¿no? Luis la tercera parte. Entonces la tercera parte de Juan, o sea, la tercera de X. Vamos a sumarlas. Isaac el doble. Isaac el doble de Luis más. Pero si son X, el doble de. Este es Juan. Luis es el de 3 cuartos. Luis la tercera parte. Isaac el doble de Luis. El doble de X tercios es 2X tercios, porque el doble de X tercios es el 2 veces X tercios. 2X tercios. Este es Isaac. Y Pedro el cuádruple de Juan. 4X. 4 veces el número X. Ahora, 2 tercios y 1 tercio son 3 tercios, que es un entero. ¿Y si lo ponemos? 1 y 1 son 2 y 4 son 6. Entonces nos dan 6. Ese es este. Es la B. ¿Ya quedó? 69. María tiene cierta cantidad de dinero. Juan tiene el doble de María. Y Pepe la mitad de María. Juntos acumulan 3.521. ¿Cuánto dinero posee Juan? Entonces vamos a ir. María tiene cierta cantidad de dinero. Ahí vamos a decir que tiene X. Entonces María tiene X. Juan tiene el doble de María. Y como me dice que juntos acumulan, los vamos a ir sumando. Entonces, lo de María, que es X unidades, más lo de Juan, que es el doble de lo que tiene María, es el doble de X. Pepe, la mitad de María. O sea, X medios, ¿verdad? X medios. Y ya son todos. Y juntos tienen 3.521. Entonces lo que voy a hacer, dado que tengo mitades, voy a duplicar todo para quitar mitad. Entonces el doble del número X, 2 veces el número X, ¿no? Vamos a ponerlo aquí abajo.
El doble de 2 veces x. ¿Al doble? El doble de 2 veces el número x, 4 veces el número x. El doble de la mitad pues, es el entero, pues, es la misma cantidad de x. Igual a, y duplicamos 3521. El doble de 1, 2, el doble de 2 son 4, el doble de 5, 10, 0 llevamos 1, el doble de 3 son 6 y 1 son 7. Y aquí sumamos 4 y 2 son 6 y 1 son 7. 7 veces x da esto, ¿no? Por lo tanto, el valor x debe ser la séptima de esta cantidad. Al dividir entre 7, va a estar bien fácil de dividir, la verdad. Entonces, al dividir entre 7, me toca 1 por 7, 7. Para 7, 0. Entonces, 1000 y fracción. Este no es 1000, este es 2000. Esta no es. Esta no es. Bajamos 0 y toca de a 0, así que es 1 con 0 y esa es la respuesta. Ya terminamos, es la verdad. ¿Vieron? 70 en la ecuación. En esta ecuación, el valor de x, para que esto sea cierto, ¿cuánto le tengo que quitar? A 3 le quito 3, me da 6. No puede ser 3, ¿verdad? Porque si a 3 le quito 3 no me da 6, esta es falsa. Si a 3 negativo le quito 3 me da 6 negativo, entonces esta es falsa. Ahora me quedan 2. Si a 2 le quito 3 no me da 6, esa es falsa, entonces obviamente es 9. Si a 9 le quitas 6 te dan 3, entonces es la verdadera. 71. Compré N lápices iguales. Pagué con un billete de 50 pesos y recibí el cambio. Si planteo esta compra como esta ecuación, el número 3 enteros 50 centésimas representa el valor del lápiz, el precio de un lápiz. 72. El precio de un libro de física es de 59 pesos. No, porque este es el 71 con el 72. Si el precio se mantiene igual durante 6 años, ¿cuál es la gráfica que representa esta relación? Esta me dice que en el año sexto era desde gratis hasta 59 pesos. Y eso no me dice que se mantenga igual el precio durante 6 años. Y dice que del año 0 hasta el sexto ni siquiera se vendía. Entonces es falsa. Esta me dice que desde el año 0 hasta el año sexto se mantuvo a 59 pesos parejo. Es esa, porque dice que se mantuvo constante el precio, es verdadera. Vamos a la siguiente. 73. La siguiente tabla presenta los resultados de una prueba de matemáticas. Suponiendo que se evaluaron a 40 alumnos, ¿cuántos obtuvieron 8? Entonces dice que aquí está la calificación de 8. Calificación 8, frecuencia relativa 25 centésimas. Es un cuarto. Una cuarta parte de 40 son 10. Así que fueron 10. Inciso B. 74. Las calificaciones, vamos a hacer uno más pequeño, ahí. De Roberto son matemáticas 6, física 7, español 9, biología 7, historia 9, civismo 9 e inglés 9. La media es el promedio. Entonces hay que sumarlas todas y las dividimos entre el total de datos. Entonces 6 más 7, 13. 13 más 9, 22 más 7, 29 más 9, 38 más 9, 47 más 9, 42 más 9, no, 51, perdón. ¿Sí está bien? 51. ¿Seguros? Entonces son 13, Pero no, 22, 31, 49, 58. Sumamos más, ¿no? no, Va otra vez. 6 más 7 son 13. Esa no es la media.
La media tienes que acomodar Es el promedio, de ¿está mayor bien? valor a menor, y el que esté en medio, esa es la media. No, es la suma sobre el total de datos. Esa es la mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividimos entre 7. La suma otra vez, sumemos. Son 13, 22, 31, 49, 58. ¿Cómo 50? ¿Con cuántas veces 7 te acercas a 58? ¿Sí está bien la suma o ya falló? Sí, usted está mal. Son 13, son 20. 13. Y 1, más 2, 9. 3, 4 por 9, 36. Son 56. La suma son 56. 56 entre 7 te dan 8. Entonces el promedio es, la media o promedio es 8. Dada la figura, identifica un par de ángulos alternos internos. Entonces, 1, 3, internos 5, es 4, 7. 3, 5, 6. ¿Es 4, 6 o 3 o 5? No. 4, 6 o 5, 3. Ajá. 3, 5, 4, 3. 5, 3 o 4, 6. Así que por lo tanto es 4, 6 alternos internos. Sí, porque es así. Determina el área. ¿Qué pasa? Determina el área de un rectángulo que mide 15 enteros 8 décimas centímetros y 7 enteros 3 décimas centímetros de ancho. O sea, el área es el total de cuadrados que hay en el interior de la figura. Y lo obtenemos multiplicando la base por la altura. Entonces, al multiplicarlas serían 3 por 8, 24. Termina en 4. La única que termina en 4 es esa es la verdadera. Ya terminamos. Habilidad verbal. Dice, lee la fábula y responde de la pregunta 77 a la 79. El hombre y la víbora. Quien auxilia a los malvados con el tiempo lo lamenta. Cierto sujeto recogió una víbora que se encontraba rígida a causa del frío, dándole calor en su pecho, acto de compasión, contrario al mismo porque el reptil, tan pronto se sintió reanimado, lo mordió y le causó la muerte. Otra serpiente le preguntó el motivo de semejante crimen. Y el ingrato, Infidio, a ello respondió, Ofidio, para que aprenda a no favorecer a los malvados. La maldad no reconoce jamás la gratitud. Así se les denomina a las víboras. 77. En la fábula, el hombre muere debido al calor que le da a la víbora. A la No, falso. mordida, ¿no? A la mordida que le dio la víbora. 78. El mensaje o moraleja de la fábula es que el agradecimiento es propio de las personas compasivas. ¿Esa es la moraleja? No. El hombre malvado no muestra compasión. Ajá. No. Es que el hombre malvado no muestra compasión. Porque está diciendo solamente es una fábula. Esto lo está poniendo como si fuera el animal, pero en realidad esto lo está generalizando para aplicarlo a las personas. Ordena de forma lógica las siguientes secuencias de la fábula anterior. Entonces, tenemos todas estas. Entonces, ¿qué habrá sido primero? ¿La 1, 2, 3 o 7? Porque el reptil tan pronto se sintió reanimado, esa no. Dándole calor en su pecho, eso no sería lo primero. Cierto sujeto recorrió una víbora que se encontraba rígida a causa, si esa es la primera, es 3. Y es la C es la única que tiene a la 3. Es lógica. Lee el texto y responde la pregunta 80 a la 83. Ya, así. Abrir un libro como quien abre una puerta. Leer un libro no es fácil. Estar sentado encorvado frente a un objeto que tiene 200 páginas
que hay que ir leyendo una por una, renglón por renglón, letra por letra. Además, este acto, nada fácil, hay que realizarlo en la soledad, mientras el resto del mundo juega o se enamora. Leer, como la mayoría de las cosas que cuesta trabajo, acaba facilitando la vida. Las historias que vienen en los libros sirven de entrada para entender mejor lo que nos sucede, lo que nos pasó, lo que nos rodea y lo que nos espera. Si algo puede ayudarnos, tanto algún esfuerzo tendremos que hacer a cambio. Y esta ayuda no es cualquier cosa. Después de leer una buena historia, se ama y se juega mucho mejor. A la literatura no se le puede entrar por cualquier lado. Si se le ataca por la puerta equivocada, se puede terminar perdiendo la oportunidad de jugar y de amar como Dios manda. Mis dos primeras lecturas escolares, cuando era un niño sin libros leídos, fueron la Ilíada y el poema del mío Cid. Tuve que leerlas para acreditar la materia, ni les entendí muy bien y me sirvieron muy poco. No tenía ni los años ni las lecturas suficientes. En esa primera oportunidad entré a la literatura por la puerta equivocada. Tiempo después me encontré en la calle, olvidada en la banca, la puerta correcta. De perfil de José Agustín, un escritor que hablaba como yo y que vivía en un mundo que era el mío. Entonces empecé por donde debía. Entendí que la literatura debe irse descubriendo de adelante para atrás, de Julio Cortázar hasta Miguel de Cervantes, por decir algo. Las historias que se escriben hoy contienen en cierta medida todas las historias que se han escrito. Se trata de ir de adelante hacia atrás, hasta que descubramos la historia primigenia. Entrar a la literatura por el poema del mío Cid es como querer pelar una cebolla, de dentro hacia afuera. Al que del primer libro le toca la Ilíada, está empezando un proceso amoroso en sentido contrario. Se está relacionando con una top model mundial, cuando nunca ha tenido la oportunidad de tomarse un café con la vecina. Hay que entrar a la literatura por la segunda puerta correcta y aprovechar los beneficios si se pretende amar con reservas. Hay que leer a Onetti si se quiere amar con desapego. Hay que recurrir a Rubén Fonseca si el amor que se busca es oblicuo. No queda más remedio que Donoso Nabokov si se trata de amar a una niña. Flaubert, si la mujer es mayor. No olvidar que mientras más se lee, mejor se ama y mejor se juega. Y después, luego se es mejor persona. Aquel que hace años dejó abandonado el libro en aquella banca difícilmente sabrá que abrió la puerta por donde entré yo. Y ahora a estas líneas. Jordi Soler. 80. Las dos primeras dificultades que se presentan al leer un libro son la iluminación inadecuada y las distracciones del entorno, la postura incómoda y la extensión del texto. Sí, es esa, así comienza diciendo. El autor ejemplifica sus ideas con relatos de amigos, vivencias familiares, experiencias personales o fragmentos literarios. Experiencias personales. El autor se identifica con José Agustín porque lo conoce hace muchos años, fueron a la misma escuela, les gustan los mismos autores o usan el mismo lenguaje. Y dijo que es porque hablaba como él. Entonces usan el mismo lenguaje. La puerta equivocada a la que hace referencia el autor es la edad del lector, el lugar que se elige, o la extensión del texto o la obra obligada. Y la respuesta es la obra obligada. En la pregunta 84 y 85, selecciona la opción con el par de palabras que muestra una relación análoga a las que están en mayúsculas. Entonces, vacuna, enfermedad, microbio, vacuna, virus, curación, aspirina, dolor o médico, medicina. Microbio, vacuna.
¿Vacuna es a enfermedad como el microbio es a la vacuna? El virus a No. la curación. ¿El virus es a la curación como vacuna es a enfermedad? No. ¿Aspirina a dolor? ¿Por qué no? A ver, ¿qué es a la vacuna? ¿Sí lo identifican? ¿Y qué tiene que ver con la enfermedad? ¿Qué relación tiene vacuna con enfermedad? Porque la cura. Entonces, por lo tanto, la primera es un remedio de la segunda, ¿no? Entonces, ¿la aspirina sí es un remedio para el dolor? Sí. Sí, entonces es verdadera, entonces es esa. Vamos a la siguiente. Enjambre. Abeja es a enjambre. ¿Qué relación tiene abeja con enjambre? ¿Que muchas qué? Muchas abejas son un Parvada enjambre. pájaros. Entonces, muchas parvadas son un pájaro, ¿no? Esa es falsa. Entonces nos queda, Felino cardumen. ¿muchos felinos son un cardumen? No, no, porque el cardumen son muchos peces, no muchos felinos, entonces es falsa. Entonces nos queda persona, individuo o perro jauría. Perro. Perro, sí, muchos perros son una jauría, entonces ese es el inciso D. Vamos a la siguiente. Completa la siguiente analogía. Agua es hacer como medicina esa. Agua. Ajá, que el agua, con respecto a la sed, es que el agua, Enfermedad. entonces es la medicina esa, enfermedad. Vamos a la siguiente. De la pregunta 87 al 89, selecciona la opción que sustituya con un antónimo la palabra en mayúsculas. En algunos países se concentra la mayor parte de la diversidad biológica del planeta. Antónimo es Lo contrario. Entonces, multiplicidad, falso. Pluralidad, falso. Variedad, falso. Entonces, por lo tanto, es homogeneidad. Ese es lo contrario a diversidad. 88. Siempre hacía gala de su valor como escritor. Entonces, lo opuesto a valor es valía. Falso. Lo opuesto a valor es desprecio. No. Osadía. Es insignificancia. Si lo opuesto a valor es la insignificancia. 89. Las temperaturas provocan que algunos cuerpos se dilaten. Lo opuesto a que se dilaten es que se extiendan. Lo opuesto a que se dilaten es que se contraigan. Sí, es verdadera. Es que se contraigan. ¿Por qué? Porque son acciones opuestas. Contraer es hacerse más pequeño y expandirse es hacerse más grande. De la pregunta 90 a la 92, selecciona la opción que sustituya con un sinónimo la palabra en mayúsculas. Ahora queremos el sinónimo. 90. En las grandes ciudades se desconoce de dónde procede una persona. Entonces, el sinónimo de procede, ¿de dónde reside? ¿Sí sería de dónde reside? ¿Sí es sinónimo? ¿Procede y reside es sinónimo? No. No, es falso. ¿Deriva? No. No. ¿Viene? No. Sí, es viene. ¿De dónde viene? Es el sinónimo. En las grandes ciudades se desconoce de dónde viene. Sí, sinónimo. Luego es, los juicios que emitió eran disparatados. Sinónimo de disparatado, ¿engañoso? Sí. No, es falso. ¿Absurdo? Sí, absurdo. Ajá, disparatado es absurdo. 92. Debes actuar con confianza en ti mismo. Tranquilidad. Confianza es tranquilidad, No, esperanza. Seguridad. es seguridad. Es seguridad. Geografía. 93. Componente económico del espacio geográfico que explota los recursos naturales. La industria. ¿Qué dice? Componente económico del espacio geográfico que explota los recursos naturales. La ¿Industria? industria. Falso, porque no necesariamente trabaja directamente con lo natural. Comercio. El comercio tampoco, porque no necesariamente trabaja directamente con lo natural. Entonces Sí, es, trabaja.
No, porque puedes, por ejemplo, vender ropa y la ropa no lo tomas directamente de lo natural, tienes que ser Y la procesado. industria, También está en el mismo caso. Así que la única que trabaja o explota los recursos naturales aquí es la minería. 94. Las zonas de mayor sismicidad se relacionan con los límites de placas. Sí, son los límites de placas. Es esta la verdadera. Parte del ciclo del agua relacionada directamente con aguas subterráneas. Evaporación. No, este es con las nubes, son las aguas en la parte alta de la atmósfera. Entonces, no, esa es falsa. Precipitación. no. No, ese es con las lluvias, ¿no? Con el descenso. Condensación, no, ese es con la formación de las nubes. Es en la parte alta también. Entonces, con las aguas subterráneas, o sea, abajo del cielo, de la tierra, perdón, es infiltración, es verdadera. 96. Factores que influyen en la distribución de los climas. La insolación. No, falso. Entonces, la no. Temperatura. Sí, Humedad. sí, Vegetación. sí. Y latitud también. Factores que influyen en la distribución. La temperatura influye en la distribución de los climas. No, es el relieve. La vegetación, sí, esta está bien. La latitud también dijiste, esta está bien. Vegetación, latitud, la altitud, o sea, qué tan alto se encuentre una región. Y el relieve, sí, es esta. Relieve, vegetación, latitud y altitud. 97. Son acciones implementadas para preservar la biodiversidad. Leyes para el cuidado de las especies en peligro de extinción, obviamente sí. Tienen que tener a la 1, por lo tanto la A, B y la no es. Uso de energías alternativas. De aquí ya la en común es la 3, entonces la 3 ya es segura, la reforestación. Ahora nada más es el uso de la bicicleta o el uso de energías alternativas que tiene mayor impacto en preservar la biodiversidad. Ajá, eso es correcto. Entonces, por lo tanto, es la C. A partir de la información que se ofrece en la gráfica, determina cuál fue el incremento de la población en México de 1910 a 1970 y de 1970 a 2005. Vamos a ver las opciones. Los primeros valores son diferentes. Los segundos tienes dos que son iguales, así que conviene calcular solamente el primero. De 1910 a 1970. Entonces, es la diferencia. Entonces, lo único que hay que hacer nada más es restarlos. A 48 adelante. 48 enteros. 9 décimas. Acá pásate de este lado, porfa. Acá, aquí sí. Permiso. Y le quitamos 15 enteros con una décima. Restamos. 8. Son 8. 8 décimas. 3. 33 enteros 8 décimas. Que aparece en el inciso B. Entonces la respuesta correcta es la B. Vamos a la siguiente. 99. Uno de los principales factores que puede hacer más vulnerable a la población ante un desastre. El analfabetismo, la pobreza, la inseguridad o la migración. Y dice que puede ser ¿qué? Más vulnerable. Más vulnerable. La inseguridad, ¿no? La inseguridad. La pobreza. Es la pobreza, sí. Si ante un desastre natural, un huracán, las zonas más pobres, como tienen sus viviendas ajá, con materiales demasiado baratos y son muy... Así es. 100. Pero algo caro. Sí. Un centro industrial en el norte de México corresponde a la ciudad de Pachuca Hidalgo, Cuernavaca Morelos,
León, Guanajuato o Torreón, Coahuila. Centro industrial al norte de la Ciudad de México. Para Pachuca. Y la respuesta es Torreón, Coahuila. ¿Está yo? Sí. Institución que contribuye a la globalización, determinando las normas que regulan el mercado entre los países. Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. No. No, es falso. Organización Mundial de Comercio. Sí, Sí, es esa, es correcto. Pero a ver. En los últimos años, la globalización cultural se ha logrado por el uso masivo del Internet. 103. País que se independizó en julio de 2011 después de una guerra civil, lo que ocasionó que se modificaran las fronteras políticas de África. Sudán del Sur. Sudán del Sur. Franja adyacente a las costas, cuya anchura es de 12 millas náuticas y donde el Estado ejerce plena soberanía. Mar territorial, mar patrimonial, región patrimonial, zona territorial. Es patrimonial lo quitamos y nos queda mar o zona, es mar territorial. 105. La siguiente gráfica muestra la relación entre la distancia recorrida por un móvil y el tiempo empleado en alcanzar cada una de estas posiciones. Y aquí está nuestra gráfica. A partir de esta información podemos afirmar que el móvil mantuvo constante su posición. Pues no, porque la distancia fue cambiando según la gráfica, así que esta es una falsedad. B. La velocidad del móvil fue de 80 kilómetros sobre segundo después de 20 segundos. No, porque 80 entre 20, que es velocidad sobre tiempo, 80 entre 20 no te dan 80, este es falso. ¿El móvil mantuvo constante su velocidad? No la mantuvo constante, vamos a calcularla rápido. Entonces, en este caso es 20, distancia entre 5, 20 entre 5, 4 metros sobre segundo. Cuando iba a distancia 40, en 10, 40 entre 10, 4, sí. Porque está recta. Además, exacto. Adelante. Entonces mantuvo constante su velocidad. Estoy grabando para YouTube, para que. Entonces vamos con el siguiente. Adelante. Toma asiento. Un automóvil realiza un viaje como el que ilustra la gráfica que a continuación se presenta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe las características de este? Entonces es gráfica velocidad contra tiempo. ¿Cómo? Velocidad contra tiempo es la gráfica, velocidad de kilómetros por hora y tiempo en horas. El automóvil inició su recorrido en el reposo, incrementando la velocidad hasta 60 kilómetros por hora. Sí, lo fue aumentando hasta 60. Mantuvo esta velocidad durante las siguientes 3 horas. ¿Sí? ¿3 horas? No fueron 3 horas, fueron nada más 2 horas. Entonces no son 3. Esta está falsa. El automóvil partió del reposo hasta alcanzar la velocidad de 60 kilómetros por hora. Sí, ese es verdadero. En 1 hora después se detuvo durante las siguientes 2 horas. No se detuvo porque todavía avanzó a velocidad de 60 kilómetros por hora. Esa es falsa. Dice que se detuvo, es falso, así que esta no es. C. El automóvil partió del reposo. Verdadero. En la primera hora alcanzó la velocidad de 60. Verdadero. Mantuvo esta durante las 2 horas siguientes. Verdadero. Después redujo su velocidad hasta que a las 4 horas de iniciar su recorrido se detuvo. Sí, es verdadera. Esta es verdadera. Entonces la C es la respuesta correcta. 107. Se aplica una fuerza de 10 newtons a un balón de 1 kilogramo de masa, originalmente en reposo. Su aceleración será de... Entonces la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Fuerza 10 newtons y masa 1, 10 entre 1 a 10. Pero hay 2 de 10, esta ya no es. Esta ya no es. Es la misma. No es cierto porque la fórmula está. ¿Metro sobre segundo cuadrado o segundo sobre metro cuadrado? La respuesta es inciso A.
108. Un barco navegando en alta mar detiene las máquinas que lo impulsan. Si su aceleración es de menos una décima de metro sobre segundo cuadrado y su masa de 150.000 kilogramos, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que frena el barco? Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Así que al multiplicarlo nos da negativa, pero no hay ninguna negativa, entonces nada más sería el producto, ¿no? La décima parte de esta cantidad pierde una cifra decimal y nos darían 15.000. La única de 15.000 es la D. Esa es la correcta. 109. Cuando funciona la licuadora de tu casa, ocurren cambios de energía en el siguiente orden. Entonces, ¿qué cambio es primero? Primero es eléctrica, entonces esta ya no. Falsa, falsa. Después de eléctrica, ¿es mecánica o es acústica? Mecánica. Mecánica y finalmente acústica. Sí, porque magnética no tiene nada que ver. No. Si desde lo alto de una rampa se desliza un patinador sin impulsarse y sin ninguna fuerza de rozamiento, ¿qué altura alcanza en el lado contrario? Como al 3. Pero ese si hubiera fricción, como al 3. Pero dice que es sin ninguna fuerza de rozamiento. No, 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 se no baja. llegaría. No, ni llegaría. Ni llegaría, profe, porque no le están haciendo. Pero dice sin ninguna fuerza de rozamiento. Por eso. Si fuera rozamiento, sí sería 1, 2 o 3. Pero como no hay fuerza de rozamiento, o sea, entonces habría fuerza de rozamiento si fuera en el 1, Antes ¿no? llegaría hasta la. Pero si baja. Hasta las 5, ¿no? Si se Sí. impulsa, llegaría hasta las 5. Sí. Pero si no se impulsa, gastaría toda su energía cinética y luego la vuelve a utilizar aquí. Primero toda su energía potencial y la vuelve a utilizar y llega hasta la 4. La respuesta es la 4. Con fricción podría ser 1, 2 o 3. Y si se impulsara, llegaría hasta las 5. O sea, se pasaría desde donde se encuentra al inicio, a su altura. 111. La punta norte de la brújula apunta al norte geográfico terrestre. ¿Por qué? ¿Los polos magnéticos diferentes se repelen? ¿Los diferentes se repelen? No. No, ese es falso. Son los que son iguales, se repelen. Ajá. El norte geográfico es el sur magnético. ¿Cierto o falso? Sí, por eso precisamente apunta a norte con norte. Porque el norte geográfico es el sur magnético. Indicador de sensación de qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo. Qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo es la temperatura. Es un indicador de sensación de qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo, ¿no? Entonces es la temperatura. 113. En un día muy soleado, así por aquí, Juan decide poner un recipiente con agua en el refrigerador. Después de 2 horas, regresa para ver si ya se formó el hielo. Se da cuenta que el agua sigue líquida. Como es muy desesperado, trae un termómetro, mide la temperatura del agua y se da cuenta que es 0 grados centígrados. Decide esperar un poco más y cuando vuelve se da cuenta que ya se formó un cubo de hielo. Decide volver a tomar la temperatura de este y desconcertado observa que vuelve a ser 0 grados centígrados. ¿Cuál de los siguientes enunciados explicará a Juan lo que sucede? A. La energía suministrada al refrigerador se empleó en cambiar el estado de agregación molecular del agua. O el termómetro registró la temperatura del refrigerador y no la del recipiente con agua. O la energía suministrada al refrigerador se empleó en mantener el estado de agregación molecular del agua. O la energía suministrada la absorbió el refrigerador, por lo que el agua no registró variación de su temperatura. Esta es falsa. También la B. Esta es falsa. Entonces la respuesta es la A. La energía suministrada al refrigerador se empleó en cambiar el estado de agregación. 114. ¿Cuáles de los siguientes casos se puede generar un campo magnético? 1. Pasando una corriente eléctrica a través de un conductor. ¿Cierto o falso? Así se puede, es verdadero. Entonces debe tener a la 1. Entonces esta no es y esta no es.
La 1 sí. 2, enrollando un alambre sobre un clavo y pasando una corriente eléctrica a través de este, ¿verdadero, no? Puede. Es el electroimán. Ya. Entonces es 1 y 2, ¿verdad? Sí, así Ajá. es. Vamos a la siguiente. 5. El movimiento ondulatorio es un proceso por medio del cual se transmite ¿qué? Energía, átomos, moléculas o partículas. ¿El qué? El movimiento ondulatorio es un proceso por medio del cual se transmite Energía. energía. 116. Si la luz roja tiene menos frecuencia que la luz azul, podemos afirmar que sus energías, a ver, que la energía de la luz roja es mayor. ¿Puede ser la energía mayor que la del azul? No, porque dice que es menos frecuencia. Entonces no puede ser mayor, esto es falso. Que la energía de la luz roja es menor, sí, porque como es menor, tiene menos frecuencia, ¿no? Mayor energía, mayor frecuencia. Ya está. Formación cívica y ética. Los integrantes de una sociedad, para mantener una convivencia pacífica y estable, requieren de qué morales que regulen la que en beneficio de la comunidad. De juicios, requieren de juicios, de leyes, de prohibiciones o de hábitos. Morales. Hábitos morales. Hábitos morales que regulen la ciencia. Ah, No, esto está falso. Ajá, que regulen la conducta. Entonces sería de juicios morales que regulen la conducta. 118. ¿En cuál de los siguientes casos solo al interesado le compete tomar la decisión? Determinar dónde realizar el servicio militar, decretar las leyes fiscales para el país, elegir la pareja con la cual contraerá matrimonio o disponer el castigo por pasarse un adulto. ¿En cuál de los siguientes casos solo al interesado le compete tomar la decisión? ¿Cómo que le compete? ¿A la persona? Sí, le corresponde tomar. ¿Cuál era la segunda? La segunda, decretar las leyes fiscales para el país. Elegir la pareja con la cual contraerá matrimonio. Sí, solamente al interesado le compete. 119. De los siguientes enunciados, ¿cuál expresa la valoración estética? A. Me encantó la armonía, el equilibrio y la proporción con que estaban diseñados los vestidos en esa tienda de no modas. manches. Si es esa o no es esa la estética. Una valoración estética, si es esa. Ajá. 120. Pablo y Laura le pidieron a su abuela que les mostrara sus álbumes fotográficos. Les contara el contexto y las anécdotas. A partir de entonces descubrieron que las que han intervenido en la conformación de su identidad personal. Las leyes sociales, ambiciones infantiles, historias compartidas o políticas públicas. Historias compartidas. De los siguientes enunciados, identifica cuáles se refieren a derechos y cuáles a obligaciones de los adolescentes. Entonces, a ver, hablando de los adolescentes, respeto de los padres a los hijos. Una obligación. ¿Es una obligación o es un derecho? Derecho, ¿verdad? Responsabilidad en los estudios. Entonces, responsabilidad en los estudios es una obligación, ¿no? Entonces, 2B, acuérdense que estamos grabando, para 2B, entonces, sería esta, ¿no? ¿Verdad? No, ni la sé. Ahora, cumplir con las normas es una obligación, ¿verdad? Entonces, 2C. Entonces, sería la A. 122. El dueño de un establecimiento paga a sus empleados adolescentes un sueldo menor al salario mínimo, argumentando que no tienen necesidades importantes que satisfacer, como en el caso de los adultos casados. Esta situación describe un tipo de favoritismo económico empresarial o violencia económica a los adolescentes, o pequeñas y medianas empresas, o economía propia de las... Esta no. Sí, Favoritismo, está entre las dos, violencia económica a los adolescentes o favoritismo económico empresarial. ¿Por qué violencia? Porque no la están agrediendo. Eso no puede ser porque no la están agrediendo. No es una forma de agredirte, que no te paguen lo que te corresponde.
Casi es como si estuvieran robando, ¿no? Entonces yo dije que Violencia. ¿no? Ajá, sí, es una violencia. Sí, porque alguien puede... Ya regresamos, ¿no? 123. En una democracia, el método que permite resolver las diferencias en la toma de decisiones se fundamenta en el principio de igualdad, mayoría, utilidad o equidad. ¿En qué se basa la democracia? ¿En la igualdad? Ah, no, porque luego ni es igualdad. ¿Cómo es cuando es democracia? ¿Qué se requiere cuando es democracia? ¿Cómo se presenta cuando está Por mayoría. por mayoría? Si es lo que la mayoría diga, así es. 124. Reto democrático que permite manifestar el reconocimiento de la pluralidad ideológica y política de la sociedad. Participación ciudadana, transparencia pública, acceso a la información o responsabilidad pública. Sí, participación ciudadana. 125. Ejemplo del ejercicio de soberanía popular mediante la participación ciudadana. ¿Cómo que soberanía? Soberanía, que ellos decidan, que ellos tomen la decisión. Contribuir en la quema de urnas, en las votaciones locales, no. Manches. Designación de diputados por el presidente de la República Mexicana, Sí, señor. es como soberanía popular. No, Designación, no. no. Convivir con los vecinos en las fiestas religiosas del pueblo, no. Es colaborar activa y concretamente en beneficio de la colectividad. Un medio de comunicación cumple una función social cuando organiza y concreta la ayuda para los damnificados por desastres naturales o está involucrado en el servicio al sistema económico y la publicidad o derrumba mitos al no, esta no, ¿verdad? O derrumba mitos al influir, formar opiniones mediante la manipulación o convence al receptor sobre un tema específico mediante la persuasión. Pero ¿qué es más lógico? ¿Que organice y concentre la ayuda para damnificados por desastres naturales? Recuerda que estamos viendo un medio de comunicación cumple con una función social, es esta. 127. El ciudadano K obtuvo casas, autos, joyas, sirvientes, etcétera, mediante la sobreexplotación ilegal de los recursos naturales de su comunidad. Al actuar así, logró su fortuna, ejerciendo sus derechos. No. Ignorando sus derechos, Sí. ignorando sus obligaciones o ejerciendo su responsabilidad. No. Así que ignorando sus derechos o ignorando sus Las obligaciones. obligaciones. Ignorando sus obligaciones es la verdadera. 128 y última. Es la manera racional de resolver un conflicto, es decir, se evita la fuerza física, moral o militar. Negociación. Es una negociación. Bueno, denle like, compartan, suscríbanse, síganme en mis redes sociales y hasta la próxima. Les deseo mucho éxito.